buenas tardes a todos. Soy Eslava Mallorca, el encargado de los eventos online aquí en SEMrush. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante que es de LOPD y LSSI en email marketing. Vale, ¿qué es LOPD? Que es la Ley Orgánica de Protección de Datos, y el SSI es Ley de Servicios de la Sociedad de Información. Esto lo van a explicar con más detenimiento nuestros invitados que tenemos aquí. Tenemos a José Carlos Moratilla, que es, bueno, como le pone aquí, responsable del Departamento Legal en Audea. También es abogado especializado en nuevas tecnologías y protección de datos. Luego tenemos Hola. Hola. Luego tenemos a Alfonso Pérez, que es el Project Manager en Tenvio.com. También es el responsable del control, gestión y promoción de la aplicación, y también se dedica al soporte y al apoyo y a la atención del cliente en Tenvio.com. Y también tenemos a Miguel Ángel Rubio Lax, que es el copropietario de la agencia La Consulta y colabora en materia de marketing digital en Tenvio.com. No olvidéis compartir el tweet que os voy a escribir ahora con el hashtag de RAS en vivo. Podéis hacer las preguntas también a través del Twitter, las podéis hacer aquí por el chat, pero mejor si las hacéis por Twitter, así las podemos monitorizar y responderlas con más corrección. Vale, pues podéis empezar, chicos. Vale, pues bueno, soy Alfonso. Voy a hacer una pequeña presentación de básicamente cómo hemos estructurado el webinar. Queremos deciros a todos que, bueno, pues el webinar se ha planteado un poco para que cualquier persona que esté utilizando aplicaciones o empresa que esté utilizando aplicaciones de email marketing, a lo largo de los días, prácticamente siempre nos hacen muchas consultas legales. Existe bastante desconocimiento en general sobre qué se puede llegar a conseguir con nuestra base de datos, con los contactos. Y bueno, pues veíamos muy interesante el que a través de Audea y nosotros pues pudiéramos ofreceros una información legal importante y de alguna forma que sepáis si realmente estáis cumpliendo con la legalidad vigente y si lo que estamos haciendo a día de hoy para hacer nuestras promociones por correo electrónico es correcto. Hemos dividido lo que sería el webinar en 3 bloques principales. El bloque general de LOPD y LSSI, que lo vaya a dar José Carlos, que es más experto en la parte legal. Y luego vamos a ver lo que sería el bloque específico de email marketing, donde vamos a ver realmente qué necesitamos que nuestra herramienta de email marketing cumpla y qué requisitos hay que tener para, entre comillas, no meter la pata a la hora de hacer una campaña de email marketing. Luego tenemos un último bloque donde hemos especificado nosotros unas pequeñas preguntas frecuentes, que es lo que normalmente nos preguntan los clientes, independientemente de que, bueno, pues estáis invitados todos a poder hacer preguntas sin ningún problema al final. Básicamente esta pantalla lo que hemos querido reflejar es que, bueno, ante todo y en todos los temas legales, la ignorancia no exime de su responsabilidad, lógicamente, y sobre todo en email marketing. Parece que Internet, el hecho de enviar correos electrónicos es algo sencillo y fácil, pero hay que tener cuidado y hay que saber que hay una serie de normas que cumplir. No quiero enrollarme más, porque luego me tocará a mí otra vez, así que os dejo con José Carlos, que os va a explicar un poco su bloque de LOPD y LSSI. José Carlos, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Alfonso. Antes de nada, buenas tardes a todos. Como ha mencionado Alfonso, soy José Carlos Moratilla y soy el responsable del Departamento Legal de Audea. Audea es una consultora especializada en seguridad de la información y tenemos ya 15 años de experiencia y nos dedicamos fundamentalmente a hacer consultoría y auditoría en materia de seguridad de la información en diversas normativas, ya sean legales como pueden ser la LOPD y la LSSI que vamos a ver hoy, otras normativas que son estándares internacionales y también pues temas técnicos como hacking, etc. Bueno, dicho esto, si queréis pasamos a la siguiente pantalla y vemos un pequeño ejemplo de introducción. Internet, por supuesto, ha cambiado en los últimos años. Los que en los años 90 tuvieseis acceso a Internet,
Recordaréis ejemplos como este. Te metías a cualquier página a descargarte un MP3 o algo así y de repente te empezaban a saltar ejércitos de pop-ups, banners, anuncios, etcétera, que tenías que ir cerrando con la mayor velocidad posible para que no se replicasen. Esto ha cambiado, no necesariamente para bien, y nos encontramos con este nuevo escenario. Ahora todos son avisos legales, política de cookies, términos y condiciones, política de privacidad, acéptame, acéptame, y sobre todo la mentira más repetida de Internet, que todos habéis dicho en alguna ocasión, que es el he leído y acepto las condiciones de uso. Esto se debe a que la tecnología nos ha ofrecido nuevas formas de llegar a nuestros clientes, que son estas que ponemos aquí, ¿no? Mejores servicios, mejor tecnología, mejor información, hacer perfiles, spam, etcétera. Pero al derecho, a la normativa, a los poderes públicos les genera mucha inquietud que estemos sacando un beneficio a base de los consumidores. Intenta sobre todo proteger a los consumidores y es una normativa siempre muy conservadora, que siempre lastra, que siempre hace un poco de ancla para que no se avance demasiado rápido y sin control. Vale. Pasamos a la siguiente. Dicho esto, pues vamos a ver un poco los bloques, vamos, dentro del bloque que me toca dar hoy. Vamos a hablar de la normativa de protección de datos y la normativa de servicio de la sociedad de la información. También manejaremos o hablaremos sobre el origen de las bases de datos que podemos manejar en el email marketing. Dos figuras que son fundamentales en materia de protección de datos, que son el responsable y el encargado. Las condiciones legales del email marketing, que intentaré no meterme mucho para no pisar la parte de Alfonso. Y al final, pues, el organismo regulador, el organismo sancionador, que es la Agencia Española de Protección de Datos. Avanzamos. Vale, tenemos dos normas, que son la LPD y la LSSI, dos normas fundamentales que afectan directamente al email marketing. ¿Pero por qué son dos normas? Pues una regula, la LPD, regula todo el tratamiento de datos personales, entendiendo por dato personal todo aquello que identifique o pudiera llegar a identificar a una persona física. Siempre hablamos de persona física en este caso, particulares, consumidores, usuarios, y siempre hablamos de algún dato que le identifique directamente, como puede ser un nombre, un apellido, un email, a lo mejor, o que le pueda hacer identificable. Se está debatiendo mucho hoy en día si un código numérico o una traza, la traza que puede dejar el dispositivo de un usuario, si se puede considerar como dato personal o no. Está en debate y lo más habitual es que las agencias consideren que sí es dato personal. También está la normativa, la LSSI, que regula servicios de la sociedad de la información, es decir, todos los servicios que se puedan prestar en Internet. Y en aquellos casos en los que esos servicios afectan a datos personales, son de aplicación las dos normas. ¿Vale? Esto en principio parece sencillo, pero claro, son dos normas diferentes, con obligaciones diferentes, con excepciones diferentes, y aunque son muy similares en varios de sus principios y varias de sus obligaciones, no son exactamente iguales. Esto provoca muchas veces que uno se equivoque, cometa un error y le acaben sancionando. Podemos avanzar. Vamos a tratar ahora las bases de datos. ¿Qué base de datos podemos tener? Avanzamos. Empezando por las bases de datos propias que recojamos nosotros directamente en nuestra empresa. Tenemos nuestros clientes, nuestros usuarios, tenemos un formulario en una página web que es nuestra y entonces pues tenemos que cumplir con los principios fundamentales, que son información y consentimiento. Con una buena cláusula informativa y con un buen procedimiento para obtener consentimiento podremos hacer prácticamente cualquier cosa. Siempre, no obstante, tendremos que respetar la calidad de los datos, es decir, que los datos sean correctos, que sean adecuados y que no sean excesivos. Hay un ejemplo clásico, un dibujo en el que se ve a una dependiente en una tienda a cobrarle a una clienta diciéndole que se le puede dar una muestra de sangre. Obviamente eso sería un dato totalmente excesivo. También tenemos que garantizar la seguridad, y entendiendo por seguridad lo que es la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Y por último los derechos ARCO, que son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
aunque tuviéramos el consentimiento de un usuario, de un consumidor, para incumplir alguna de estas tres condiciones, no podríamos, porque sería contrario a la ley. Entonces, con información y consentimiento, que eso es la base, podremos hacer casi cualquier cosa menos vulnerar estas tres condiciones. Podemos avanzar. También puede ser que no tengamos una base de datos propia, sino que nos la encontremos, por ejemplo, en Internet. Te metes en un programa P2P y yo que sé, buscas un MDB y te descargas una base de datos que tiene un montón de datos. Eso muchas veces nos preguntan los clientes, bueno, pero esto estaba en Internet, esto es público. Pues no es cierto, ¿vale? Las fuentes públicas están expresamente reguladas y son solamente las que veis aquí abajo, que son el censo, las guías telefónicas, listado de colegios profesionales, diarios y boletines oficiales y medios de comunicación social, pero no Internet en general. Por ejemplo, la página del país, la página web del país, sí sería un medio de comunicación social, pero no una página web de un particular que porque quiere colgar una base de datos. ¿De acuerdo? No obstante, estas fuentes públicas, perdón, retrocedemos un momento. Estas fuentes públicas solo servirían para correos postales y llamadas comerciales, nunca para emailing. ¿De acuerdo? Porque para emailing aplicará la LSSI y la LSSI nos exige siempre consentimiento expreso. ¿De acuerdo? Ahora sí podemos avanzar. También puede darse la situación de que queramos comprar o que nos cedan una base de datos. En este caso, pues tendremos una figura, será el cedente, que es el propietario de esa base de datos que nos quiere ceder o vender, y nosotros que seremos los cesionarios, que somos los que queremos explotar esa base de datos. El problema de esta situación, que en principio parece sencilla, es que hay tantas obligaciones y en este caso se multiplican, cada uno tiene las suyas. Es muy fácil que uno de los dos cometa un error. Si el cedente comete un error, puede contagiar al cesionario y que ambos sean sancionados. Con lo cual, yo no recomiendo nunca, si es necesario, pues se adquiere la base de datos, pero siempre es mejor que definamos una base de datos propia, con nuestras propias condiciones, con nuestros propios procesos de aceptación, nuestra propia validación de email, para que estemos totalmente seguros de que lo que estamos haciendo es legal. Podemos avanzar. Bueno, aquí tenéis las obligaciones que tendría que garantizar cada parte, que bueno, no voy a detenerme mucho para poder avanzar, pero vamos. El cedente tendrá que informar y obtener consentimiento, igual que cualquier responsable, pero consentimiento para la cesión y para que el cesionario pueda hacer la explotación del dato que quiere. Y el cesionario, cuando reciba los datos, tendrá que informar en el plazo de 3 meses máximo y luego cumplir con sus obligaciones como nuevo responsable de esa base de datos. ¿Vale? Avanzamos. Responsable y encargado, os decía al principio, son dos figuras muy importantes en materia de protección de datos y vamos a ver en principio las diferencias entre ambas figuras. El responsable es el titular de la base de datos, es quien decide la creación de la base de datos, los usos, qué se le va a enviar por email, cuándo se le va a enviar, a quién se le va a enviar, es el que toma todas esas decisiones. Ese será el responsable y es el dueño de la base de datos. Por su parte, el encargado es un proveedor, es un prestador de servicios que contrata al responsable para que le preste algún servicio. Ese servicio puede ser pues que le lleve la base de datos porque es una agencia de comunicación, puede ser una herramienta de emailing que aloja y envía los correos a los consumidores del responsable, puede ser un hosting, un cloud, puede ser cualquiera de esos servicios. Lo vital en esta relación, este flujo de información, no se considera cesión como en el caso anterior que veíamos de las bases de datos de terceros. En este caso se considera simplemente un encargo de tratamiento y no exige o no requiere el consentimiento de los afectados, sino simplemente que esté regulado en un contrato. ¿De acuerdo? En el último punto que veis ahí a la izquierda, un contrato entre el encargado y el responsable donde se limite qué puede hacer el encargado con esos datos a los que le han dado acceso. Si, por ejemplo, es una herramienta de emailing, el encargado solo podrá enviar los emailing que le encargue el responsable. ¿De acuerdo? Por su parte, el encargado obviamente tendrá... Perdón, sí.
el encargado tendrá que garantizar cumplir con las obligaciones, límites y responsabilidades que pone en el contrato, no podrá hacer ningún otro uso no autorizado de esos datos y no podrá subcontratar servicios sin autorización del responsable que impliquen un acceso de otra empresa a esa misma base de datos. Esto pasa muy a menudo. Pues, por ejemplo, una herramienta de emailing, a lo mejor subcontrata el hosting con una tercera empresa. El responsable tiene que saber dónde están sus datos, tiene que saber quién es ese subcontratista y tiene que autorizarlo. ¿De acuerdo? Avanzamos. Una situación que pasa muy a menudo y más en Internet y también en el sector de email marketing es un ejemplo clásico, es el de las transferencias internacionales. Resulta que un responsable que está dentro de la Unión Europea, está sometido a la normativa de la Unión Europea, quiere contratar los servicios de una empresa que está, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos esa empresa no está sometida al cumplimiento de la normativa europea, con lo cual se perdería el control sobre la protección de esos datos personales. Eso es un problema que se anticipa ya en la norma y entonces lo que se establece es que, como norma básica, no se pueden hacer esas contrataciones de servicios en Estados Unidos sin la autorización de la Agencia Española, vamos, de la Autoridad de Protección de Datos en cada Estado miembro. En nuestro caso, la Agencia Española de Protección de Datos. Hay una excepción, que es el consentimiento del afectado, que es bastante fácil de obtener cuando todavía no tienes una base de datos y vas a crear una base de datos nueva, pero cuando ya llevas años con una base de datos y tienes miles o millones de registros, pues obtener un nuevo consentimiento para una transferencia internacional es complicado. La autorización de la Agencia de Protección de Datos no es necesariamente complicada de obtener, es bastante procedimental, es decir, es simplemente que se firmen unos documentos y tal, pero circunstancialmente en España sí es más, acaba siendo complejo y tedioso, porque la Agencia Española de Protección de Datos nos exige a las empresas españolas que aportemos un contrato firmado de forma manuscrita, ¿vale? Tiene que ser un contrato original, el que se entregue en la agencia, por el responsable o por la persona que tenga poder de firma por parte del encargado, del proveedor. Imaginemos, yo qué sé, un Amazon, que una empresa española quiere contratar alojamiento en Estados Unidos con Amazon. Un responsable legal de Amazon en Estados Unidos tendría que firmar de forma manuscrita ese documento, comprometiéndose al cumplimiento de toda la normativa europea de protección de datos, aportar poderes de representación sobre Amazon y la empresa española tendría que presentar todo eso en la Agencia Española de Protección de Datos con traducción jurada al español. Todo esto se mete en una solicitud, se espera 3 meses y si no hay nada mal, la agencia lo suele autorizar. Es decir, yo os digo que no es que sea complicado por parte de la agencia, sino que lo complicado suele ser que una gran empresa o un gigante de Internet ponga a un directivo a firmar un contrato de forma manuscrita para cada empresa de Europa. Eso es lo complicado. Por eso se ideó otra opción, que son los destinos seguros. Estos destinos seguros son decididos por la Comisión Europea mediante un instrumento jurídico que se llama una decisión. Y pues hay varios países que se consideran destinos seguros, como son Argentina, Canadá, Uruguay, Israel. Hay una decisión por cada uno de estos países. Y en su momento, hasta octubre del año pasado, también estaba una decisión muy específica que se llama Safe Harbor, que imagino que la conocéis, pero sobre todo por las noticias que había en los últimos meses, que significaba que las empresas adheridas a ese marco de trabajo de Safe Harbor eran destinos seguros para las empresas europeas. ¿Qué pasó? Pues que en octubre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló la decisión que autorizaba Safe Harbor, con lo cual todas las empresas europeas que utilizaban servicios de empresas adheridas a Safe Harbor se quedaron en el incumplimiento de la noche a la mañana. ¿Qué opciones surgieron a partir de ese momento? Pues obtener la autorización de la Agencia de Protección de Datos, pero ya os he contado la complicación que tiene. Obtener consentimiento de los afectados, que como decía, si es una base de datos nueva, pues no hay mayor problema, lo pones en la información que el usuario consiente y ya está.
pero si tienes una base de datos desde hace varios años, pues tienes un problema. O utilizar proveedores dentro del espacio económico europeo, que al final va a ser siempre la opción más recomendable, puesto que dentro de X meses, X años, puede volver a suceder que se anule un eventual nuevo safe harbor que se está trabajando ya en él, que lo habréis oído también, que se llama Privacy Shield. Podemos avanzar a la siguiente. Y por último, bueno, por penúltimo, vamos a ver las condiciones legales para el email marketing. Insisto, no me meteré demasiado para no pisar la parte de Alfonso. La normativa, ¿cuándo considera comercial que un email o un SMS? Pues prácticamente todo lo que queráis enviarle a un usuario por email o SMS acabará siendo comercial. Porque fijaos la definición que ofrece la normativa, que es toda comunicación dirigida a la promoción, directa o indirecta, de la imagen, de los bienes o servicios de una empresa. Con eso ya cualquier felicitación, incluso una felicitación de cumpleaños, de Navidad, siempre tiene un fin promocional, un fin de mejorar la imagen de la empresa y se considerará comercial. ¿Qué requisitos deben cumplirse antes de hacer un envío? Pues como os decía antes, siempre habrá que obtener consentimiento expreso. Hay excepciones, que es tener una relación contractual previa y que la información que yo le quiera enviar sea sobre productos o servicios similares a los que ya me ha contratado. Pero como también tenemos la LPD, por otro lado, siempre que sean datos personales no podremos beneficiarnos de esta excepción. Tendríamos que cumplir siempre con la LPD cuando sean datos personales los que vayan, vamos, cuando sean personas físicas los que vayan a recibir nuestro correo o SMS comercial. Y esto no es que esté exigido tajantemente, pero siempre es una recomendación muy importante, que es la validación del email o doble opt-in. ¿Por qué? Porque, bueno, no sería la primera vez que algún gracioso se registre en una página web con la dirección de email de un inspector de la Agencia de Protección de Datos, con el consiguiente procedimiento sancionador para la empresa que no validó la dirección de email antes de empezar a enviar publicidad. Y por último, ¿qué requisitos deben cumplirse en cada comunicación? Incluir la palabra publicidad o publi, aunque ya no es obligatorio que tenga esa formulación tan literal, pero bueno, sigue siendo obligatorio identificar que una comunicación comercial es comercial. También es necesario identificar al responsable de la comunicación, lo que pasa es que eso pues, suele ser lo más habitual. Y, por último, ofrecer un mecanismo de baja electrónica. Podemos avanzar. El último bloque, la Agencia Española de Protección de Datos, es el organismo sancionador, el organismo que tiene competencia sancionadora tanto en el OPD como en muchos puntos de la LS6, sobre todo el tema de spam, comunicaciones comerciales no solicitadas, y el tema de las cookies, que últimamente habréis visto muchos cartelitos y avisos de política de cookies, usted acepta las cookies, etcétera. Si no se cumple adecuadamente con la normativa, sea porque se asume un riesgo voluntariamente o sea porque se comete un error, por simple negligencia, las multas pueden ir desde 900 euros hasta 600.000. Los importes son muy amplios. Lo más habitual es que nos situemos, sobre todo en protección de datos, lo más habitual es que nos situemos en las infracciones graves, que van de 40.000 a 300.000 euros. Pero antes hemos comentado el tema de las transferencias internacionales. Hacerlo de forma irregular, una transferencia internacional, sería una infracción muy grave, con lo cual estaríamos en el rango de 300.000 a 600.000 euros. Ya es un riesgo económico difícilmente asumible. Por lo tanto, siempre será recomendable tener un buen asesoramiento en materia de protección de datos y servicios de la sociedad de la información antes de hacer cualquier campaña. Y sobre todo tener una buena herramienta como la que tiene nuestro compañero Alfonso. José Carlos, quería hacerte una pregunta. Fíjate, Sí. ¿Se está sancionando? ¿Realmente se están emitiendo sanciones y se están aplicando a empresa, a la pyme o a la gran empresa? ¿O esto es una especie de amenaza que no se llega a aplicar y al final, bueno, pues da igual, lanzo mi campaña de email y no me importa porque no me va a tocar nunca? No sé, comparado un poco con los radares de la carretera, ¿no? Si yo no voy a pasar por el radar rápido, ¿no? Pues no sé si nos puedes a lo mejor decir algo de esto.
Pues mira, hay países de Europa donde esto, pues sí, efectivamente es más como amenaza, una posibilidad, que dándose ciertas circunstancias te van a sancionar. En España se ha asimilado más al ejemplo que pones del radar de tráfico. En cuanto la agencia ve algo de esto, incluso un medio de comunicación, directamente se pone a trabajar, abre un procedimiento sancionador y pues bueno, la recaudación de multas se incrementa exponencialmente cada año, las denuncias se incrementan también cada año. Hay muchísimas denuncias, sobre todo por spam. Es uno de los temas que más se sanciona también. Bueno, o sea que el consejo adecuarse a la LOPD y cumplir con la LS6, ¿no? Desde luego. Bueno, pues nada, si quieres, Os paso yo. avanzo también, perdona Alfonso, un último inciso. Os avanzo que la normativa de protección de datos lo habréis escuchado muchos y a lo mejor alguno ya empieza a preguntarse por ese tema. La normativa de protección de datos va a sufrir un cambio muy profundo en los próximos años. Ya se ha publicado el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es una nueva norma que viene a redefinir un poco toda la protección de datos en Europa para que sea un escenario más uniforme en toda la Unión Europea. En este nuevo escenario, esas multas que veis ahí a la izquierda de protección de datos dejan de ser las que están ahí y no hay límites mínimos, solamente se ponen límites máximos. El de las infracciones leves, por así decirlo, aunque no viene con esa terminología, que ascendería hasta los 10 millones de euros, y el de las graves, que ascendería hasta los 20 millones de euros o 4% del volumen de facturación a nivel mundial de la empresa. Con lo cual, no sé si a día de hoy una empresa por un tratamiento ilegal le compensaría asumir a lo mejor 40.000 euros de multa, pero 20 millones seguro que no. Desde luego a pensárselo. Vale, ya os dejo con Alfonso. Muchas gracias por vuestra atención y cualquier duda la comentamos al final. Vale, pues gracias José Carlos y nada, yo bueno, pues ya me han presentado Slava, soy Alfonso Pérez, project manager en Tendio.com y bueno, pues yo básicamente lo que os voy a comentar es qué necesidades tiene que tener o qué cuidados hay que tener con determinadas acciones que se hacen a través de herramientas de email marketing y antes de, bueno, pues de meter la pata, entre comillas, pues tener en cuenta una serie de puntos, ¿vale? Básicamente empiezo mi primer bloque hablando del alojamiento. Ya lo has comentado tú, José Carlos, anteriormente. Hay que tener en cuenta que una aplicación de email marketing debe de manera clara declarar dónde aloja los datos de sus clientes. Hoy en día montar una infraestructura de email marketing fuera del territorio europeo es muy barato, es excesivamente barato y porque los niveles de protección de datos son bastante bajos. Por eso las normativas europeas de alguna forma obligan a que estos datos estén alojados en servidores con ubicación geográficamente, pues eso, recomendablemente Europa y en concreto, pues siempre aquí en España pues nos gusta trabajar con proveedores españoles. Entonces, bueno, pues sí queremos puntualizar de alguna forma que es importante antes de poder utilizar una herramienta de marketing estar seguros de dónde se alojan esos datos y sospechar de aquellas aplicaciones que no declaran de alguna forma dónde alojan estos datos. Simplemente es un tema que nos preguntan mucho y nos sorprende mucho que, bueno, pues aplicaciones ya no solamente estilo de email marketing, sino de otras, no declaren esta ubicación, ¿no? Hay que asegurarse de que sea correcta esa ubicación, como ha comentado José Carlos antes, tanto en el territorio europeo como en aquellos países que están autorizados para ello. Otra de las cosas que nos sorprende un montón también, que creo que es importante a la hora de elegir una herramienta de email marketing, es el asumir de alguna forma el encargado de tratamiento de datos. Para que nuestros oyentes nos entiendan, el encargado de tratamiento de datos tiene una responsabilidad legal sobre los datos, debe protegerlos, debe tener cuidado con ellos, debe ser responsable de dónde los aloja, así como de su tratamiento. Y bueno, pues nos sorprende en muchas ocasiones el no encontrar este tipo de cláusulas en las condiciones de contratación donde se asuma esta información, ¿no? Tiene que ser bastante transparente, más que todo por protección a la hora de una sanción. Está claro que si alguien utiliza una herramienta de email marketing y este tipo de
cláusulas o de alojamiento de datos no están cubiertos, pues entiendo que las sanciones pueden llegar a ser más graves también, ¿no? Hemos analizado, bueno, antes del webinar, hemos analizado algunos tipos de sistemas de baja. Básicamente, una cosa que nos preocupa mucho es que cuando un destinatario decide no querer recibir más información del remitente, en este caso de la empresa que emite, sí es cierto que existen dos tendencias. En concreto, la más utilizada es el sistema de bajas por listas. Aquí lo argumentamos de dos formas, ¿no? Es decir, tenemos el sistema de bajas por remitente contra el sistema de bajas por listas. La diferencia, básicamente, creo que a nivel de LOPD y a nivel de seguridad, para no cometer un error y una persona que se haya dado de baja no vuelva a recibir correo, es el identificar claramente cuál es el sistema de baja de una aplicación de marketing. Nosotros, en particular, apostamos más por la baja por remitente porque creemos que el destinatario, en este caso, el cliente, va a estar más seguro a la hora de enviar. Puede suceder que un contacto esté asociado a varias listas y si la baja se ejecuta por listas, podemos cometer el error de volver a enviar a esa persona sin querer, ¿no? Pongamos que hacemos una lista de una segmentación donde tenemos a una persona interesada en un producto y esa misma persona aparece en otra lista porque se dio de alta en la newsletter. Puede suceder que esa persona se dé de baja por la lista de newsletters, pero sin embargo siga recibiendo de la otra lista. Esto, psicológicamente hablando, es complicado de entender porque al final el destinatario, cuando recibe un correo, no mira más allá de la empresa que le está enviando, ¿no? A él le da igual o no le importa si está en una lista o está en otra, o está en una segmentación o está en la otra. Realmente lo que le interesa es que esa empresa no le vuelva a enviar más correos. Por eso hemos querido matizar este punto. Creemos que es importante que las bajas se ejecuten por remitente, porque no deja de ser el quién me manda el correo, ¿no? ¿Quién me está mandando ese correo? Si me lo manda una empresa, pues lo interesante sería que la baja fuese por esa empresa y yo lo voy a querer recibir más por ese remitente en concreto que me envíe. Entonces, bueno, queríamos puntualizar este tema porque sí es cierto que hemos tenido bastantes casos de clientes que han cometido el error de agregar contactos en diferentes listas y han tenido bastantes protestas. No han llegado a ser sanciones, pero bueno, de alguna forma, si podemos evitarlas, mucho mejor. Otro de los aspectos que queremos matizar, que bueno, pues nos preguntan muchos clientes, es el tema del pie legal. ¿Es obligatorio introducirlo? Bueno, pues no es obligatorio. Sí es cierto que de alguna forma la herramienta que utilicéis de email marketing tiene que facilitaros el poder utilizar pies legales, el poder incorporar esos pies legales para que en ningún caso se envíe la comunicación que se envíe, sea una promoción, sea un concurso, en fin, cualquier tipo de comunicación, no se nos olvide o sea, tengamos un espacio para poder incluir estos pies legales en el caso de que sea necesario. Insisto, no es obligatorio, en determinados casos sí lo es, el añadir esta información, pero muchas veces se hace más por imagen que otra cosa, pero sí es cierto que la herramienta debe de facilitar este tipo de utilidades. Algo muy importante a la hora de que la herramienta de email marketing cumpla con la normativa LSSI es disponer de un sistema de baja automatizado, está claro. Nosotros, como clientes en este caso usuarios de herramientas de email marketing, no debemos de preocuparnos de la utilización, o sea, de que el sistema envíe correos a personas que no han querido en su momento recibir más correos nuestros. Entonces, sí es importante matizar que los sistemas de bajas voluntarias deben estar muy claros. La herramienta tiene que tener capacidad de poder saber en cualquier momento a quién no debe de enviar correo, porque afecta a temas legales y cualquier pequeño error técnico pues puede suponer una sanción para el usuario de la herramienta. Entonces, básicamente nosotros, por política interna, no solamente respetamos las bajas que se generan de forma voluntaria, desde el destinatario ejecuta de forma voluntaria, sino que encima mantenemos una copia de seguridad en el caso de que un cliente elimine toda la base de datos pues, y vuelva a importarla por error. Nosotros implementamos un sistema que controla estas bajas para que no existan problemas legales. Es preferible no enviar correos a cometer el error de enviarlos y que exista una posible denuncia por parte de un destinatario que anteriormente se dio de baja.
Otro de los puntos importantes que consideramos es la incorporación de listas Robinson. No en todos los sitios es posible, pero sí es cierto que a la hora de importar un fichero de contactos tengáis en cuenta que pueden existir contactos que previamente, bien porque se venga de otra aplicación, bien porque tengáis una lista a nivel interno de la empresa, es muy importante que poder tener un sistema de importación de bajas. Es decir, tengo una lista en mi empresa de personas que sé claramente que no quieren recibir correo nuestro y lo que voy a hacer es importarla en el sistema, ¿vale? Para que de alguna forma el sistema sepa que no debe de enviarles correos, para no cometer errores y no tener sanciones. Bueno, ahora os voy a contar un poco, fuera parte de lo que sería estamos hablando mucho de legislación, mucho de cumplimiento del EOPD, del SSI, pero luego hay un aspecto que es importante tener en cuenta, que no solamente los países con sus normativas se protegen y protegen a sus consumidores, sino que también Internet de por sí tiene sus sistemas de protección. Es decir, suponiendo que cumpliéramos con todos los requisitos el EOPD y el SSI a la hora de hacer nuestras campañas de email marketing, hay un ente que es Internet que se protege ante los ataques de spam. ¿Qué se considera spam? Spam se considera todo aquel correo electrónico que se envía y que el destinatario no desea. No desea porque no se ha suscrito, no desea porque no quiere, de repente se encuentra un correo electrónico que se sorprende y dice, bueno, ¿por qué me mandan a mí esta información? Tengamos en cuenta que la gran mayoría de los clientes que utilizan o de usuarios que utilizan herramientas de marketing de forma natural te dicen que no, ellos no hacen spam. Eso es un error. Cualquier correo electrónico que se envíe no deseado por el destinatario sería spam. Y por eso las empresas que se dedican a proteger el derecho de los consumidores, ya no a nivel normativo, sino a nivel Internet, tienen unos sistemas que ahora os explicaremos un poco más detalladamente. Compra de base de datos. Bueno, este es uno de de las grandes consultas que tenemos en empresas como la nuestra, de email marketing. La primera pregunta es si nosotros disponemos de bases de datos. Sí aprovecho para decir que nosotros como herramienta no facilitamos bases de datos, pero sí es cierto que existe una tendencia y hay algunas empresas que se dedican a la venta de bases de datos, que venden un fantástico paquete segmentado de manera que te va a funcionar muy bien. Y como habéis escuchado a José Carlos antes, la cesión de bases de datos se puede llegar a realizar, pero los requisitos por parte del cesionario y por parte de la empresa que adquiere la base de datos son tremendos y el riesgo a asumir es muy alto. Nosotros hemos hecho varias consultas a empresas que venden bases de datos y existe un vacío legal y un ocultismo y una serie de información no clara sobre de dónde han obtenido esos contactos, para qué, cómo han hecho la segmentación, qué tipología de contactos disponen. Yo, sinceramente, rehuyo de este tipo de compra. Es un camino aparentemente fácil y bonito, pero os voy a ser sinceros. Nosotros en 10 años que llevamos trabajando con muchos clientes que han hecho compras de base de datos, básicamente os puedo decir que el índice de apertura de una base de datos comprada no suele rondar más allá del 1 o 2% y el riesgo legal que supone el envío de correos no solicitados sin consentimiento expreso es altísimo. Fuera parte de esto, el riesgo de tener cuentas trampa en esas bases de datos también es muy importante. La parte de cuentas trampa os la dejaré con más detalle, es muy interesante, con mi compañero Miguel Ángel. Existe la tentación, qué duda cabe, todos queremos vender, queremos que nuestro negocio prospere, no solamente de la compra de base de datos, sino también la utilización de aplicaciones crawler. Las aplicaciones de este estilo, que se llaman motores araña, son unos programitas muy sencillitos de instalar. Metemos una serie de parámetros tan sencillos como qué URLs queremos que rastree, qué tipología de contacto queremos adquirir, y automáticamente estas herramientas nos proporcionan en cuestión de minutos bases de datos de correos electrónicos obtenidos de forma masiva e indiscriminada, de cientos y cientos y cientos y miles de correos por minuto. Son increíblemente potentes estas herramientas, pero claro, igualmente que os desaconsejaba la compra de bases de datos por su poca
poca eficiencia, esto es mucho peor todavía, porque no deja de ser un motor que no considera más allá de palabras claves en páginas web y se dedican a adquirir estos contactos, con su correspondiente, insisto, riesgo legal que eso conlleva. No dejéis de pensar que cualquier envío por correo electrónico necesitamos el consentimiento expreso y haber obtenido ese contacto de una forma lícita. Voy a matizaros las tres tipologías de listas, porque claro, vais a preguntar, bueno, si no puedo comprar o no debo comprar una base de datos ni debo de instalarme un programa de estos de rastreo, ¿cómo puedo obtener contactos? Bueno, hay muchas formas de obtener contactos, es un camino tedioso, es un camino duro, pero al final es un camino agradable, porque normalmente las bases de datos que se obtienen de una forma legal, a través de formularios de suscripción, a través de promociones, de eventos, suelen funcionar muy bien y hay una respuesta a la hora de la apertura, del clic, fantástica. Hay tres tipologías, bueno, hay muchos debates sobre tipologías de listas en Internet a la hora de la obtención. Estas serían las tres formas más genéricas. Nosotros nos hemos resumido en tres formas más genéricas de cómo obtener listas de contactos y bases de datos de una forma coherente. Esta es la menos coherente, es la lista opt-out. Opt-out viene de derecho, o sea, das por hecho que tienes el consentimiento. Legalmente hablando no son 100% correctas, pero bueno, sí es cierto que hay muchas empresas que tienen tarjetas de visita, que obtienen información en eventos, a través de formularios en promociones a pie de calle, en un restaurante. Entonces, este tipo de listas que se obtienen de esta forma la consideramos lista opt-out, es decir, es el destinatario el que tiene que cancelar la suscripción, tú das por hecho que la tienes el consentimiento para poder enviar. Y bueno, insisto, no es la forma más correcta, porque legalmente tendrían que firmar ese consentimiento a la hora de que te ofrecieran una tarjeta o a la hora de rellenar un formulario en un evento. Pero bueno, sí es cierto que muchas pequeñas empresas funcionan de esta manera y bueno, pues es un buen comienzo, ¿no? Antes que comprar una base de datos, utilizar este tipo de listas, ¿vale? Generar este tipo de listas. Volvemos a la lista, una de las listas más comunes, a la manera de obtener listas de contactos, que es la lista opt-in. ¿Qué es una lista opt-in? Es muy sencillo. Una lista opt-in la tenemos prácticamente todos. Todos tenemos un formulario en nuestra web, por el cual contactamos con la empresa, pedimos información, nos suscribimos a la newsletter, etcétera. La lista opt-in se basa básicamente en que tú rellenas los datos del formulario, escribes el correo electrónico y el formulario lo que hace es directamente insertarlo en la base de datos, sin ningún tipo de comprobación. Eso se considera una lista opt-in. Este es el sistema que más gusta a muchísimas empresas porque facilitas al inscriptor, en este caso, la carga de datos, no le complicas la existencia, simplemente le generas el dato y te lo quedas. ¿Por qué digo que es la que más me gusta? Básicamente por eso, porque no, insisto, es sencilla, pero tiene un problema. Esta tipología de obtención de datos tiene el gran problema de que no confirmamos que ese correo electrónico es auténtico, es de la persona que está diciendo que es, y suelen suceder que estas bases de datos suelen tener muchos errores en nomenclatura. Es decir, encontramos ñes, encontramos tildes, Entonces, bueno, no deja de ser un sistema también óptimo y bueno, pero sí requiere más validación y optimización de base de datos. Y por último tenemos la estrella de las listas, la forma de obtener de forma correcta una lista, que sería a través del sistema doble opt-in. El doble opt-in, como ya ha comentado José Carlos antes, es igual que el opt-in. La única diferencia es que nosotros mandamos un mail de validación para que se confirme de alguna forma que el correo electrónico que has introducido es tuyo, que llega a ti, tú confirmas y una vez que has confirmado ya damos como bueno ese contacto. Aquí se pierden muchos correos por el camino, porque claro, si ponemos ramon@hotmail.com, pues el sistema mandará un mail de validación a Ramón con tilde, que es una cuenta de correo que no existe. Pero sí es cierto que todos los contactos que acaban entrando, entran de una manera muy validada y encima tenemos la confirmación de que esa persona bueno, pues ha aceptado sus condiciones, ha confirmado, y es una lista que legalmente hablando es la mejor. Voy a pasaros con Miguel Ángel, que os va a explicar también muy brevemente una pequeña parte de lo que se llama la parte de reputación,
a la hora de cumplir con la legalidad, no solo en el OPD de SICE, sino también en el marketing. Y pues nada, sin más dilación os dejo con él. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Rubio, tengo una pequeña consultora de marketing sanitario orientado al ámbito digital y colaboro en materia de marketing digital también con la agencia Tendio de marketing. Voy a hablar un poco de la reputación en el email marketing. Igual que existe la reputación online de las personas, que mide un poco la relevancia o el prestigio de una persona en Internet, también existe ese parámetro para el email marketing. Y lo que hace es un indicador que mide el comportamiento de una campaña de email marketing. Ese objetivo, o sea, el objetivo que se marca es de alguna forma asignar una puntuación a la persona que emite ese correo electrónico, y ese dato es consultado por las mayores de proveedores de servicios de correo electrónico, tipo Gmail, Yahoo o Hotmail. Y lo que hacen es, cuando consultan esa puntuación, deciden qué hacer con el correo electrónico. Si bien entregarlo, si bien rebotarlo o mandarlo al spam. Esos parámetros que mide esta reputación de email marketing son 5 principalmente. Uno de ellos es la frecuencia y el volumen. En el caso de que enviemos con una frecuencia un poco excesivamente, perdón por la redundancia, frecuente, o con un volumen que varíe significativamente a lo largo del tiempo, que se envíe hoy a 1000 contactos, dentro de una semana a 40.000, siguiente a 60.000, y que se vea que incrementa de una forma natural, podemos ser considerados como spam o mal vistos por los proveedores de servicios de email marketing. Otro es las fuentes inexistentes. El enviar de forma frecuente a muchas cuentas de correo electrónico donde un porcentaje alto no existen, también nos puede dar una puntuación baja y sospechar a estos proveedores de servicios de correo electrónico o filtros anti-spam como que somos spam. Las quejas, igualmente, que los usuarios marquen un porcentaje importante como queja a nuestro correo electrónico, significa que no hemos recabado ese dato de una forma acorde a lo que marca la LOPD y la LSSI, con lo cual igualmente podrían marcarnos y bajar nuestra reputación y marcarnos como spam. Las infraestructuras también las ha comentado el compañero Alfonso, relativamente fácil y sencillo montar infraestructuras para empresas de email marketing situadas en otros sitios de Europa, fuera de España, que son más baratas, con una reputación menor, donde se cuida muchísimo menos, tiene mucho menos celo a la hora de cumplir con la ley. Esos envíos desde plataformas con servidores en sitios ubicados como políticamente correctos, por así decirlo, hará que nuestra reputación baje y que es muy probable que el correo que enviemos vaya spam, sea clasificado por spam por el proveedor. Y por otro lado tenemos las cuentas trampa. Os voy a explicar con un poquito más de detalle en la siguiente diapositiva. Los proveedores de correo electrónico, tipo Gmail, tipo Yahoo, tipo Hotmail, generan cuentas de correo electrónico que publican para ver si las personas que realizan campañas de email marketing cogen ese correo electrónico. Ellos nunca dan la autorización para que se envíe un correo electrónico a esa cuenta que han publicado, con lo cual detectan de una forma sencilla cuáles pueden ser los emisores que están incumpliendo con la ley. Es decir, si ellos publican un correo electrónico al que no han dado consentimiento para que se envíe información comercial ninguna, y nosotros lo hemos capturado de cualquier sitio y le enviamos información comercial, pueden detectar que efectivamente no cumplimos con la ley. Con lo cual, todos los correos electrónicos que enviemos a ese proveedor que nos ha detectado, como puede ser Gmail, hará que sea difícil que entremos en su bandeja de entrada, incluso con contactos que sí se haya cogido de una forma legal. Una forma bastante rudimentaria, pero muy sencilla. Hay dos métodos que utilizan estos proveedores de correo electrónico. Por un lado, como he comentado, las cuentas que generan de forma automática para este fin, y por otro, cuentas de usuarios que hace ya muchísimo tiempo que no se usan y que las utilizan como cuentas trampa. Durante un tiempo estas cuentas nos están devolviendo un rebote, y si nosotros no limpiamos esa base de datos y seguimos enviando de forma frecuente, el proveedor puede detectar que efectivamente no limpiamos nuestra base de datos y que no tenemos cuidado y no guardamos los preceptos que guarda la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Servicios de Sociedad de la Información. Una de las funcionalidades que ofrece este envío de forma automática es esa gestión de baja, esa gestión de rebote.
Cuando lanzamos una campaña de email marketing, lo normal es acudir al panel de estadísticas para poder comprobar cómo ha funcionado la campaña. Dentro de los diferentes apartados nos encontramos también con los correos rebotados, las bajas, etcétera. Normalmente cuesta mucho trabajo coger ese correo electrónico y procesarlo para eliminarlo, guardarlo en listas para no volver a enviarle un correo electrónico. Pero normalmente no solemos hacerlo. Una tarea que facilitamos desde Tendio, que son esa automatización de bajas. O bien por un rebote de una cuenta que no existe, porque ese dominio ya no exista, porque el correo ya no exista, porque el buzón esté lleno. Y si nosotros seguimos enviando campaña tras campaña, si no se ha entregado una vez porque no existe, pues más veces que lo intentemos no se va a entregar. Eso eso podría afectar a nuestra reputación, el hecho de seguir enviando a esas cuentas de correo que ya no existen y bajar nuestra puntuación en ese ranking. Desde Tendio lo que hacemos es automatizar esa baja para, en la medida de lo posible, ayudar a que esa puntuación del emisor sea lo más alto posible. Y paso ya a mi compañero José Carlos, que os da una serie de preguntas frecuentes, muy recurrentes, que nos hacen muchos nuestros clientes acerca de materia legal en el EPD. José Carlos, cuando quiera. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, la primera pregunta que hemos puesto aquí ya la hemos un poco medio contestado en el temario. Si podemos captar contactos de fuentes accesibles al público, como directorios en Internet. Repetir que las fuentes accesibles al público están limitadas, o sea, son concretamente la lista que vimos antes. Para email marketing no nos serviría ninguna de ellas. Y para envíos postales o telefónicos, pues sí nos servirían, pero bueno, también tendríamos ciertas obligaciones. Tengo que poner una cláusula LPD en los correos comerciales que envío. También Alfonso se ha pronunciado un poco sobre esta cuestión. En principio, por defecto, no es obligatorio poner una cláusula LPD, puesto que el dato ya lo he recabado con anterioridad, sobre todo si la base de datos es nuestra. Y en ese momento en el que yo he recabado la base de datos con anterioridad es cuando he tenido que poner esa cláusula LPD. Si luego quiero reforzar o quiero tener un nuevo consentimiento o resulta que la base de datos la he adquirido un tercero y quiero cumplir con mi deber de información dentro del plazo de los 3 meses, entonces sí tendremos que poner esta cláusula LPD, pero por defecto no es necesario. Puedo comprar una base de datos y solicitarles el permiso expreso mediante email. No, porque ese primer tratamiento que estás haciendo ya sería un tratamiento de datos, valga la redundancia. Quien tiene que obtener ese permiso expreso para que yo envíe información comercial es el que me ha vendido la base de datos, que es quien supuestamente tiene el contacto directo con el afectado, el usuario o el consumidor. Suponiendo que tengo una base de datos que cumple con la normativa actual, ¿podría incluir en mi newsletter mensual publicidad de terceros? Podría, si yo en mi cláusula informativa he establecido que el destinatario acepta recibir información comercial de terceros. ¿De acuerdo? Esa cláusula informativa que os hablaba al principio, que es la base de toda la protección de datos, tiene sus trucos. Hay que completarla siempre de forma muy concienzuda, con todos los tratamientos que se nos ocurran y de la forma más detallada y más específica posible para que no nos puedan decir en ningún momento que algún tratamiento que estamos llevando a cabo no fue consentido realmente porque no estaba previsto en la cláusula. Avanzamos si queréis. ¿Cuál es mi responsabilidad legal frente a una denuncia? Si eres una empresa, estamos hablando de una empresa, si hay una denuncia, la agencia lo analizará, nos enviará un escrito, una solicitud de información, un procedimiento informativo, nos pedirá explicaciones sobre esa denuncia que ha recibido y si detecta que hay posible incumplimiento de la normativa nos abrirá un procedimiento sancionador. En ese procedimiento sancionador tendremos todas las garantías procesales para defendernos, pero si al final la agencia considera que hemos incumplido la ley, lo más habitual es que nos imponga una sanción económica. También tienen la posibilidad, aunque es totalmente discrecional, en determinadas circunstancias de aplicarnos lo que se llama el apercibimiento. Es una llamada de atención, no te pongo la multa esta vez, pero la próxima sí. ¿Cómo denunciar a una empresa que me envió un email sin mi consentimiento? Pues en la página de la Agencia Española de Protección de Datos, que es agpd.es,
Hay una parte donde se puede descargar el formulario para poner las denuncias y si tenemos certificado digital lo podemos poner directamente online y si no lo tenemos pues lo podemos imprimir, firmar y llevarlo a la propia agencia. Alfonso, si quieres Bueno, una pregunta que nos suelen hacer mucho, que hemos querido poner aquí, es si se puede hacer envíos desde proveedores tipo Gmail, Hotmail, etcétera. Siempre contestamos lo mismo. Técnicamente es viable, podéis hacer campañas de emailing a través de estos proveedores, pero tienen una serie de limitaciones técnicas que los mismos proveedores imponen, como número de envíos mensuales, diarios, por horas, y aparte, bueno, pues perdéis la automatización y gestión de lo que serían bajas y cumplimiento del SICE. Sí es cierto que se suelen utilizar muchas herramientas, pero al final, cuando empiezas a mover un volumen muy grande, es importante utilizar herramientas que tengan estas automatizaciones ya incorporadas para no meter la pata y generar un incumplimiento de las leyes. Otra pregunta que nos hacen mucho también es, ¿tengo que eliminar mis contactos en caso de baja? Vamos a ver, técnicamente una persona que se da de baja, un correo electrónico que se da de baja porque no quiere recibir más información, no hay por qué eliminarlo. Hay que tener cuidado de no volver a enviarle. De hecho, nosotros recomendamos no eliminar a ese contacto, sino identificarlo en el sistema y saber realmente cuándo se dio de baja, por qué se dio de baja, porque en el caso de alguna denuncia o en el caso de algún problema, si eliminamos esos contactos perderemos un poco el rastro. Entonces sí recomendamos siempre que esos contactos nunca se eliminen. Luego ya sí es cierto que la herramienta tiene que ser capaz de saber a quién debe y quién no debe de enviar. Os dejo con un par de preguntas que suelen hacer más que responde Miguel Ángel y con esto vamos a finalizar. La pregunta del millón, ya que se pone tanta restricción a nivel legal de cómo conseguir bases de datos, no se puede comprar y demás, bueno, ¿cómo consigo aumentar mi base de datos, ¿no? Tenemos varias fuentes, las propias, los propios clientes, proveedores, podemos empezar por ahí y hacer unas primeras campañas con personas ya cercanas a la empresa que han tenido relación comercial porque la ley lo permite. En el ámbito de las genéricas, que ya ha comentado José Carlos, sí que son fuentes accesibles al público, que han comentado bien que no es Internet, son muy restrictivas, pero bueno, hay una fuente que existe. A nivel de redes sociales, a base de concursos, sorteos, etcétera, pues suele funcionar bastante bien la generación de leads, que luego tiene un comportamiento bueno en las campañas de email marketing. Hay unas tendencias ahora, se llama lead nurturing, que se denomina un poco, lo he visto seguro en varios webs y blogs, ¿no? Estoy hablando acerca de, en este caso, el LEOPD, el email marketing, y te dejo que te descargues un ebook con información acerca de consejos para tu campaña de email marketing, y para eso te pido tu correo electrónico. Te registras, te descargo el libro, es decir, te doy información adicional que sé que te interesa a cambio de tu correo electrónico. Son fuentes también que funcionan muy bien. Y a base de generar contenido atrayente y útil, se pueden conseguir una buena base de datos, sobre todo bastante fieles, con un comportamiento bastante bueno. La landing page, que seguro que lo habéis oído alguna vez y la mayoría lo sabéis, es una página de aterrizaje, como su nombre indica, que tiene un objetivo, y es el capturar ese lead o capturar esa base de datos. Con el ejemplo que he puesto anteriormente, cuando le decimos a una persona si quiere descargar un ebook, se lleva a una página con un formulario de contacto, una imagen, con la menor información posible, con el único objetivo de convertir esa persona que ha llegado a esa página en un contacto. Y con esto terminamos ya la presentación, el webinar, y pasamos al turno de preguntas. Pues gracias, ha sido muy informativo. Pues en realidad no hay muchas preguntas, de hecho habéis respondido la mayoría de las que han hecho. Aquí hay Juan Pablo Sánchez pregunta que qué opináis en el caso de usar aplicaciones como Find Hat Leads. Yo no sé qué clase de aplicación es esa. ¿La conocéis? Pues la verdad es que a mí no me suena mucho. No sé si se refiere a lo mejor a aplicaciones para captura de contactos o entiendo que se irá por ahí un poco el tema. Juan Pablo Sánchez dice que es una aplicación que saca el email de cualquier perfil en LinkedIn. Bueno, pues es un poco lo que hemos comentado anteriormente, es decir, son aplicaciones que rastrean Internet, bien Facebook, bien LinkedIn, bien, en fin, y obtienen esos contactos, pero está claro que, legalmente hablando,
no tenemos su consentimiento para poder hacer una campaña promocional. Es decir, cualquier tipología de obtención de base de datos a través bien de programas o bien de compra de base de datos requiere un consentimiento, requiere una fiabilidad y sobre todo, vamos, nosotros desde el punto de vista estratégico de mailing no recomendamos en absoluto la utilización de estas técnicas porque aparte del riesgo legal, insistimos, pues no funcionan. O sea, no tienes un objeto, sabes cómo disparar a cañonazos e intentar matar moscas. No acaban funcionando, solamente generan mala reputación y problemas tanto legales como spam, ¿vale? Vale. La siguiente nos la hace Amalia a través de su Twitter. Dice, si se puede tener varias webs y es el mismo propietario de la base de datos de los emails, ¿se pueden compartir o solo la de cada uno? Ahí yo creo que, José Carlos, tú puedes contestar mejor. Voy. Si el responsable de las distintas webs es el mismo, se pueden compartir. Quiero decir, no estás compartiendo con nadie porque la empresa es la misma. Si fueran diversas empresas de un grupo y cada una fuera responsable de una web distinta, también se podrían compartir, pero siempre con el consentimiento y el consentimiento expreso del afectado. Pero vamos, que el incluir ejemplo que pone una letra la pequeña, pregunta, ¿no? ¿El qué, perdón? Incluyendo alguna letra pequeña y diciendo que la web pertenece a un grupo de web empresas o algo Bueno, así, ¿no? simplemente la cláusula LPD que tenga que Sí. aceptar el usuario al registrarse, que diga sus datos serán responsabilidad de tal empresa y tal empresa, salvo que usted suponga, cederá sus datos al grupo al que pertenece, que son estas empresas de tal sector y que se dedican que van a tratar sus datos para esta finalidad. Esa sería un poco la solución en ese caso. Si son de un mismo responsable, ningún problema. De hecho, estarías obligado a tener, o sería mejor que tuvieras toda la base de datos centralizada de distintas webs si fueras una única empresa, puesto que si se te da de baja alguno, tienes que darle de baja de todos los sitios. Vale, pues vamos con un par de preguntas más. Vale, gracias Amalia. Vamos con la siguiente de Ana María Aldaz Ruiz. Pregunta si se puede tener el consentimiento de forma online antes de enviar a alguien un email a su correo personal. Sí se puede. Sí se puede. ¿Se puede tener el consentimiento de forma offline antes de enviar a alguien un email a su correo personal? Offline, te había Sí. entendido online. No, Me no, deja no. un poco. Sí, offline, lo que es la obtención del consentimiento no hay ningún problema con hacerlo offline, en papel o como queramos. El único problema es, punto uno, acreditarlo y punto dos, como hemos comentado varias veces, validar esa dirección de email antes de empezar a hacer las campañas. Si hay errores en formularios web, pues porque se haya puesto una ñ, una tilde o lo que sea, en un formulario de papel que luego hay que grabar a mano, pues te puedes imaginar la cantidad de errores que puede haber. Entonces, simplemente se puede hacer, sí, pero tiene unos problemas adicionales que son la grabación y la verificación del email. Vale, pues gracias por la pregunta. Aquí, bueno, aquí hay una pregunta de Soraya. Dice que ¿para cuándo la segunda parte? Vale, vamos con la pregunta de Angelines Ponce. Pregunta si existe alguna novedad en cuanto a los ficheros de datos dados por alta por una empresa en la agencia. ¿Cuál es el procedimiento para realizar alguna modificación sobre los mismos? Novedades, sí que es cierto que el reglamento que comentaba, el reglamento europeo, va a eliminar esta obligación, pero a partir del 25 de mayo de 2018. Es decir, todavía nos faltan 2 años para que eso deje de ser obligatorio. A la hora de modificar un fichero ya de alta, necesitamos el código de inscripción que previamente nos tuvo que enviar la agencia. Por el contenido de la consulta, sospecho que a lo mejor hayan podido perder o traspapelar ese código de inscripción. Si ese es el caso, se puede solicitar a la agencia una copia del código para poder hacer esa modificación. Vale, bueno, y una pregunta de mi parte. ¿Cada cuánto están actualizando estas LOPD y la LSSI? ¿Cada cuánto? O sea, ¿hay alguna normativa que dicen que cada año tenemos que revisar los acuerdos o no sé? ¿Pero te refieres internamente o te refieres a la bueno, legislación? en la legislación.
la legislación, que cada cuánto se renueva, cada cuánto se Sí. hacen modificaciones en la legislación. Sí. No, cuando surge una necesidad o cuando, es decir, no hay un plazo predispuesto, simplemente pues ahora ha surgido el tema del reglamento que ha estado 4 años en desarrollo. Ujú. La LOPD ha sufrido 2, 3 modificaciones con mucho en 14 años. No hay un plazo definido, simplemente es cuando circunstancialmente se necesita hacer un cambio. O sea, cuando hace falta lo hacen. Vale. Exacto. Vale, pues chicos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Aquí hay gente, o sea, la gente os felicita, que ya os he dicho que pregunta por una segunda parte, estáis bienvenidos cuando sea. También piden que me paséis la presentación para que la cuelgue en la página del webinar. Y cuando podáis me la enviáis para que la cuelgue y la vean otra vez, porque ha sido muchísima información que a lo mejor la gente todavía no la asimila al igual que yo. Pues muchas gracias, ha sido un placer. Si tenéis algunas palabras de despedida, pues adelante. Pues nada, yo agradeceros a vosotros la oportunidad de poder hablar de este tema, que sí es cierto que es muy demandado últimamente, cada vez más por la gran mayoría de empresas, y creíamos que era relevante, es un poco espeso, pero sí es cierto que, bueno, pues tocar temas legales conviene estar un poco más informado, ¿no? Y esperamos que os haya gustado, ojalá tengamos una oportunidad de matizar algún aspecto más concreto, pero bueno, encantados de haber charlado con vosotros y que, bueno, pues la gente se lleve algo más de información, y nada, aquí estamos para cualquier cosa que necesitéis. Por mi parte igualmente, daros las gracias por la oportunidad y bueno, que ya ponemos fecha para el segundo, ¿de acuerdo? Sí, estáis bienvenidos. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias a todos y sí que es verdad que es un tema denso. Normalmente en una hora no se da esta materia. Hemos tenido que prescindir de muchísima información e incluso algunos temas dejarlos un poco indicados y no profundizar demasiado. Cuando queráis una segunda edición. Vale, pues chicos, estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias.